Bueno, el Señor les bendiga. Mi nombre es Mariela del Pozzi, soy de la provincia de Mendoza, del interior de la provincia de Mendoza, y ya hace 18 años que sirvo en el Ministerio de la Traducción de la Biblia. He tenido la oportunidad de servir al Señor acá en las Américas a través de un área de la traducción bíblica que se llama la investigación sociolingüística, que determina qué pueblos necesitan la Biblia o qué tipo de trabajo se puede realizar para poder alcanzar a esas personas. Así que esa tarea pude hacer por unos años en Colombia, en México y en Perú, y luego tuve la oportunidad de servir en el Pacífico Sur, en un país que se llama Papúa Nueva Guinea. Y allá me cambié de ministerio, dentro del mismo Ministerio de la Traducción Bíblica, pero ya en la capacitación de traductores papuanos, ¿sí? Papúa Nueva Guinea es un país que tiene muchísimos idiomas, tiene más de 800 idiomas. Imagínense que en el mundo hay 7.300 más o menos, Papúa casi se agarró más del 10%, y hay mucha necesidad de traducción bíblica, así que bueno, tuve la oportunidad de servir a la Iglesia Nacional, especialmente en la capacitación de traductores. Así que y desde el año 2017 estoy en Argentina de regreso y estoy sirviendo en Letra, que es una organización argentina que sirve en el envío, en la movilización, la capacitación de obreros argentinos que van al mundo en traducción y en alfabetización. Y también tenemos proyectos acá en Argentina. Así que bueno, enseguida les cuento un poquito más de Letra. Y lo que había preparado para compartir con ustedes es que este tiempo he estado estudiando mucho, estoy haciendo una maestría y he estado mucho estudiando la historia de la iglesia, y me gustó preparar para el mes de la Biblia para compartir la vida de Cuasidoro de Reina, ¿sí? Así que en esta tarde quiero compartir acerca de la vida de este varón de Dios que vivió una vida muy sacrificada para que nosotros pudiéramos tener la palabra hoy en español en nuestras manos, ¿sí? Así que bueno, ¿por qué no pasa? Ahí está. Septiembre es un mes especial, sí, los cristianos de habla hispana lo celebramos por dos hitos que sucedieron en la historia. Uno de esos hitos es que las iglesias evangélicas y protestantes recordamos el día 26 de septiembre de 1569, hace 451 años, que en Suiza se terminó de imprimir los primeros 2600 ejemplares de la Biblia en español, conocida como la Biblia del Oso. Esta traducción fue hecha por Casiodoro de Reina y luego fue revisada por Cipriano de Valera, que es nuestra famosa Reina Valera, ¿sí? También el otro hito fue que el 30 de septiembre, es decir, mañana, la Iglesia Católica conmemora el día de Jerónimo de Estridón, conocido como San Jerónimo, quien fue el traductor de la Vulgata Latina, que era la Biblia que usó por muchísimos siglos la Iglesia Católica. Y Jerónimo es considerado el padre de la traductología, de la ciencia de la traducción. Es de los que, la verdad, exploraron la ciencia de la traducción de una forma ejemplar y excepcional. Pero bueno, yo les quiero hablar de Casiodoro de Reina, algo que él puso en la tapa, en la portada de la Biblia que él tradujo, era: la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Yo no sé si él tenía o fue consciente de esta palabra, ¿no? De entender que ese trabajo que él estaba haciendo iba a perdurar por tantos siglos. Estamos hablando que la Biblia se publicó hace 451 años. Yo no sé si él sabía de la existencia así de tantas naciones que luego iban a tener el idioma español como idioma oficial, y que luego iba a ser uno, como es hoy día considerado el segundo idioma
más hablado del mundo, y que él tuvo la oportunidad de obedecer al Señor en traducir estas escrituras, y bueno, creo que lo que más debemos estar es agradecidos a Dios por hablar el español, y por haber conocido al Señor a través de esta traducción, haber crecido en el Evangelio a través de esta traducción. Pero bueno, la vida de este hombre estuvo rodeado de muchas paradojas y contradicciones. La gran paradoja es que la primera Biblia entera en español no se pudo traducir ni imprimir en España. Otra paradoja es que la mayoría de los hablantes no tienen idea quién fue el primer traductor de la Biblia al español. Especialmente en España, si uno le pregunta a una persona en la calle quién fue el primer traductor de la Biblia en español, seguramente no sabe. Seguramente si le preguntamos quién fue el traductor de la Biblia al alemán, va a decir Lutero, pero no va a saber que Casiodoro de Reina fue el traductor de la Biblia al español, porque se lo consideraba un protestante a Casiodoro, ¿sí? Entonces la Iglesia Católica rechazó siempre la Biblia y esta traducción en español. Dice, hacía varios siglos que había una necesidad de que existiera una Biblia en español, porque en el tiempo de Casiodoro solo existía al alcance de algunos la Biblia en latín. Dicen que la fecha exacta de nacimiento de Reina no la sabemos, pero fue en el 1520, así que estamos este año celebrando sus 500 años de cumpleaños, ¿sí? de Reina. Y después de haber terminado sus estudios universitarios, Reina se incorporó en el convento Jerónimo de San Isidro del Campo. Y como les dije, este mes celebramos tanto la publicación de la Reina Valera, de la versión que Reina hizo de la Biblia del Oso, y de la conmemoración de San Jerónimo. Y miren que él Reina termina en un convento, ¿sí? Jerónimo, ¿sí? En honor a San Jerónimo. Así que ahí están las grandes coincidencias de la vida. Y en una ciudad como Sevilla, que era una ciudad portuaria, y dicen este convento, que a primera vista parece un convento cualquiera de la época, iba a formarse un tipo de cristianismo que muy poco tenía que ver con el catolicismo. Y esto es muy clave, porque muchas veces nosotros hablamos de la Reforma Protestante, y hablamos de Lutero, hablamos de Calvino, hablamos de Zwinglio, pero no hablamos de los reformadores protestantes españoles. Conocemos muy poco de eso, y la mayoría fue porque la Inquisición fue tan fuerte en España que ellos tuvieron que escapar. Bueno, uno de los más importantes de nuestros reformadores españoles es Casiodoro de Reina. Y también Cipriano de Valera, porque los dos estaban juntos en el convento de San Isidro del Campo. La España de Casiodoro se encontraba persiguiendo a los judíos desde hacía ya años por medio de la Inquisición. Esta obligaba a los judíos a irse de España o convertirse al cristianismo. Muchos de estos conversos encontraron en la reforma religiosa una respuesta a su búsqueda de vivir una relación con Dios más pura. No hay seguridad, pero se piensa que Casiodoro era hijo de un converso judío, así como lo fue luego su esposa. Se piensa que eso fue lo que lo ayudó a acercarse al texto bíblico, a querer buscar respuestas en el texto bíblico, y especialmente a los pocos escritos de los reformadores que llegaban ilegalmente a sus manos. Sevilla fue como la cuna del protestantismo y de la reforma en España, porque era el puerto donde llegaban ilegalmente estos escritos. Ahí pueden ver una foto actual del convento Jerónimo de San Isidro del Campo, que este año lo han empezado a remodelar porque estaba bastante venido abajo, parece. En San Isidro del Campo muchos de los frailes tenían un trasfondo judío musulmán, y sus líderes tenían un amor especial por el estudio de los textos sagrados. Piensen de que la Iglesia Católica hasta ese tiempo solo usaba la Biblia en latín, y no permitía que la gente leyera la Biblia en sus idiomas originales. No tenían acceso los frailes o los sacerdotes
o los mismos líderes de la iglesia a los textos griegos o los textos hebreos. Solo se usaba la Biblia en latín, la Vulgata. Entonces era muy diferente la visión que traían los judíos y los musulmanes, porque para ellos los textos sagrados sí tenían un valor muy importante, y especialmente el estudio de estos. Así que ahí nos encontramos con todas estas personas, estos frailes en San Isidro del Campo, con un deseo de conocer los textos sagrados. Leyendo estas obras y analizándolas, Reina y los demás frailes de San Isidro del Campo adquirieron conocimiento de la Reforma protestante y desarrollaron su propia forma de protestantismo. Imagínense, dentro de un convento católico teníamos a todo un grupo de frailes estudiando las escrituras, estudiando los escritos de Calvino, de Zwinglio, de Lutero, especialmente los escritos de Lutero, y transformándose en protestantes dentro de un convento católico. Imagínense lo que fue eso. Y a finales de la década del 60, entonces, del siglo XVI, la furia de la Inquisición se despertó y las investigaciones contra los sospechosos empezaron a ser más intensas. Esta furia afectó a todo el convento y creó una situación de la que solo unos pocos consiguieron salir vivos. Y les llegó la hora de la elección, y en el verano de 1557, 11 o 12 frailes, no se sabe con exactitud, pero huyeron del convento de San Isidro del Campo. Allá había crecido la sospecha y temían que la Inquisición se hubiese puesto a investigar sus actividades. Así que se escapan. Entre los que se escapan tenemos a Casiodoro de Reina y tenemos a Cipriano de Valera, a Antonio del Corro, que fue otro amigo de él. Sí, un grupo de frailes que se alcanzan a escapar, otros los agarran y los queman vivos, y ellos, los que consiguieron huir, también recibieron su castigo. En ausencia fueron quemados en efigie, se llama, ¿sí? Para que el pueblo conociese sus delitos. Así que en la plaza central del pueblo se hacían esta especie de muñeco que parecía como un espantapájaro, y le ponían el nombre del fraile y lo quemaban, ¿sí? Dicen que a Reina fue el único a quien los inquisidores le pusieron el título de jeresiarca, ¿sí? El maestro de los herejes, ¿sí? Era como el cabecilla. En un tiempo lo llegaron a llamar a Moisés, ¿sí? Porque él era como el líder de todo este grupo de españoles reformados que tenían que escapar de lugar en lugar en Europa. Y acá es donde empiezan las diásporas de Casiodoro de Reina, ¿sí? Él tuvo muchas diásporas, él tuvo que andarse escapando, después con otros también que lo perseguían. Bueno, se escapan primero a Ginebra, ¿sí? Dice que él y sus compañeros se dirigieron primero a Ginebra, donde pudieron hallar refugio entre los numerosos calvinistas. Entraron en desacuerdo con Calvino por la muerte de Miguel Servet, quien entró en desacuerdo con Calvino y este lo mandó a quemar. Ahí viene una estatua de Miguel Servet. Miguel Servet es considerado el padre de los pensadores libres. Hay estatuas de él en toda Europa, especialmente en España, porque fue un pensador español, un escritor muy reconocido. Y claro, en los debates chocaba mucho con Calvino, y Calvino lo trató de hereje y lo mandó a matar. Dicen que cuando Casiodoro de Reina pasaba por el lugar donde habían quemado a Miguel Servet, no podía dejar de llorar. Y él decía, ¿cómo puede ser que nosotros nos escapamos de la Inquisición, que quemaron a muchos de nuestros compañeros por tener una doctrina diferente, y llegamos acá y estos que nosotros estamos siguiendo, como Calvino, están persiguiendo a otros por diferencias doctrinales y lo están matando? Y eso consternó muchísimo a Reina. Si ustedes saben, en ese tiempo ya estaba la reforma radical, que se llama, porque se suceden dos reformas casi paralelas, ¿sí? La reforma protestante contra la Iglesia Católica, y después de esa se desprende
especialmente en Suiza, la Reforma Radical, que luego son los anabautistas, ¿sí? Y luego vienen de ahí los menonitas, los reformadores radicales, que son los que plantean especialmente el hecho del bautismo del creyente, no el bautismo del niño. Esa era la mayor lucha doctrinal que tenían, que decían, no hay justificación bíblica para el bautismo de niños. Entonces ahí es como que se divide la reforma protestante entre los reformadores radicales o anabautista, que anabautista significa rebautizado, porque los volvían a bautizar, pero ya como creyentes. Para ellos, el ser creyente era que tenía que haber una transformación en la vida de la persona. Entonces eran personas muy dedicadas al estudio de la palabra y a las disciplinas espirituales, y querían ver transformación en sus vidas. La cosa es que Reina se da cuenta de esta situación que se estaba dando, de que los mismos protestantes estaban matando a sus hermanos. Y él dice, matar a un hombre porque tenés diferencias doctrinales, todavía sigue siendo matar a un hombre. Entonces vamos a ver que muchas de sus diásporas se generan también porque los calvinistas también lo persiguen. Porque también para muchos él es un hereje por aceptar, por tener esta tolerancia de decir, no podemos matar a alguien porque no estamos de acuerdo por un aspecto doctrinal, ¿sí? Esto es muy fuerte en la vida de él. Así que de Ginebra se va para Londres, ¿sí? Gracias que había subido en ese tiempo la reina Isabel I y el protestantismo se había establecido en Inglaterra. Así que él se va ahí a Inglaterra y quiere formar una iglesia para hispanohablantes, ¿sí? Porque había hispanohablantes en las iglesias de franceses, en las iglesias de ingleses, y él hace una iglesia para españoles y italianos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? La organización religiosa ahí de Inglaterra le pide que él haga una manifestación de sus ideas teológicas, ¿sí? Ahí él escribe un libro que se llama Confesiones de Fe Cristiana, y dicen que lo hace con la ayuda de Cipriano de Valera, y ahí él pone de que su doctrina está basada mucho en el luteranismo y en el calvinismo, pero él expresa su apoyo a los anabautistas, a las doctrinas anabautistas, especialmente lo referente al bautismo de infante. Así que entró en choque en Inglaterra con todos los reformados, ¿sí? Con los luteranos, con los calvinistas, con los seguidores de Zwinglio. Así que debido a esas posturas teológicas fue perseguido igualmente en Londres. Ya el embajador de España en Londres ya había puesto precio a la cabeza de Casiodoro. Ahí él se casa y la reina también se enoja porque todavía no se discutía si estaba lícito o no para un ministro casarse. Así que al casarse él con una hija de un converso judío, la reina se enoja, así que él tiene que salir en la noche. Deja a sus padres, deja sus libros, sus manuscritos, todo en Londres, y luego sus amigos y seguidores se los hacen llegar. Y ahí él llega a Amberes. En Amberes, él piensa que va a tener un poco de paz, pero Amberes pertenece en ese tiempo, los Países Bajos, pertenece a la corona española, y estaba permitido ser protestante, pero no si uno era español. Así que ahí ya el rey Felipe II le puso precio a la causa. La reina tuvo que escaparse a Alemania, a Frankfurt. Los años que pasaron entre la llegada a Frankfurt es en 1564 y la publicación de la Biblia fue en 1569. Se caracterizan por el trabajo de la traducción. Acá es cuando él tiene un poco de paz en su vida para traducir en Ginebra, y imagínense lo que eran los manuscritos, lo que era tener manuscrito era algo muy pesado, muy costoso, y él andaba en sus diásporas con todos estos materiales. Por fin tiene paz en Francia, en Alemania, y
pero le vuelven problemas de acusaciones de lo que le había pasado en Londres, y empieza a viajar entre Amberes, Frankfurt, Estrasburgo y Orleans. Lo que él andaba buscando en estos viajes era un editor que le permitiera imprimir las escrituras. Él seguía traduciendo con todas las dificultades, con 5 hijos a cuesta y una esposa y sus padres, y él necesitaba encontrar un gobierno que le permitiera imprimir las escrituras. Y ahí llega a Basilea, ¿sí? De Frankfurt se va a Basilea en el 67, donde se matricula en la universidad, y ahí empieza a cultivar amistades con gente importante. De esa forma comenzó a tramitar los permisos que necesitaba para imprimir la Biblia. Le pusieron 1000 peros, le dijeron que no podía tener notas teológicas, la Biblia tenía que ser muy reducida el formato en que le elegía, sí, le pusieron todas sus restricciones, pero le dieron permiso. Encontró un impresor que se llamaba Oporinus, consiguió pagarle un adelanto de 400 florines, sin embargo Oporinus murió con un montón de deudas, así que Casiodoro de Reina no pudo recuperar el dinero. Hasta que encontró a Tomás Guarín, que fue el impresor finalmente, en sus talleres en Basilea, imprimió la Biblia de Reina, ¿sí? Imprimió los primeros 2600 ejemplares. Y se usa la imagen de un oso que cubre la portada de la Biblia, que era el sello de un impresor que se llamaba Aparius, ¿sí? Apiario, viene de la palabra apiario en español, Aparius, que es el lugar donde se tienen las colmenas, ¿sí? Usaron esa imagen, ¿sí? Para camuflar la Biblia, para que la Biblia pudiera más adelante entrar a España, porque el deseo del corazón de Casiodoro era que sus compatriotas pudieran tener la Biblia en su idioma. Él usa lo que se le llama el orden alejandrino, es decir, el orden católico de la Biblia, para que no haya impedimento para que la gente católica, que eran sus hermanos para él, pudiera leer las escrituras. Entonces le pone esta como falsa tapa, él no firma, ¿sí? Ni le pone el lugar de impresión, ni el nombre del impresor a la Biblia, para que pudiera entrar. Entonces se empezó a reconocer como el oso por este oso que tenía en la portada. Así que el sueño de traducir toda la Biblia que había tenido Reina desde los años que pasó en Ginebra se había cumplido, pero tanto en esta ocasión como durante el resto de la vida de Casiodoro de Reina, sus enemigos de la Inquisición y algunos calvinistas no dejaron de acusarlo. La Inquisición habría hecho todo lo posible para impedir la impresión de la Biblia en lengua castellana, pero no lo consiguió, posiblemente porque no se había enterado el lugar de impresión. Como había investigadores que decían, no, está en Frankfurt, Reina, tratando de encontrar, imprimir, no, está en Estrasburgo, no, está en Orleans, no sabía la Inquisición dónde finalmente se iba a imprimir la Biblia, entonces de alguna forma los distrae al hacerlo en Basilea, que finalmente fue el lugar donde se imprimió. Ahí pueden ver, es un árbol que cuelga un mazo de arriba que como que rompe el árbol, y ahí el oso está tratando de sacar la miel, ¿sí? La Inquisición tuvo dificultades con la identificación de la Biblia española finalmente, hizo lo que pudo para quemarlo, ¿sí? Se estima que unos 30 ejemplares han quedado de esos 2600 originales. Hoy en día quedan esos ejemplares en bibliotecas como Oxford, Cambridge, Frankfurt o Edimburgo, ¿sí? No en España, ¿sí? Que son los símiles, ¿sí? Así que es muy triste la historia. Él intentó por todos los medios de que la Biblia llegara a España, que sus compatriotas hispanohablantes pudieran como él recibir luz, guía al leer la palabra, que el Espíritu Santo podría usar esas escrituras para traer luz al entendimiento de sus hermanos, pero bueno, la Inquisición estuvo ensañada en no permitir que las escrituras llegaran a España.
Y esto es una amonestación que él pone atrás de la Biblia del Oso, está escrita en un español antiguo, pero ahí dice, bueno, amonestación de Casiodoro de Reina. Él escribe su apellido con Y, ¿sí? Por eso siempre lo puse con Y, porque era como él prefería escribirlo. Intérprete del libro del lector a toda la iglesia del Señor, dicen que da razón de su traslación en general como de algunas cosas especiales, dice, ni las disputas importunas, ni las defensas violentas, ni los pretextos cautelosos, ni el fuego, ni las armas, ni toda la potencia del mundo junta podrá ya resistir que la palabra de Dios no corra por todo tan libremente como el sol por el cielo, como ya lo vemos, ya lo vamos todos probando por experiencia, que habiendo dado Dios su palabra a los hombres y queriendo que sea entendida y puesta en efecto de todos, ningún buen fin puede pretender el que la prohibiese en cualquier lengua que sea. ¿Sí? Él tenía una fe tremenda en el poder de la palabra de Dios, en cómo la palabra de Dios iba a liberar a las personas, ¿sí? Y la necesidad de que la palabra de Dios estuviera en un lenguaje que las personas entiendan, que las personas comprendan. Y esa es su frase predilecta, que la palabra de Dios corra libremente como el sol en el cielo. Luego de unos años, su amigo Cipriano de Valera hace cambios en la traducción, hace una revisión, no toca el texto, dicen que es muy mínimo lo que toca de texto porque estaba muy bien traducida la Biblia, se reconoce como uno de los mejores textos que existían en ese tiempo. Solo le cambia el orden. ¿Se acuerdan que les dije que tenía el orden alejandrino, que era el orden católico? Valera le pone el orden protestante. De esa forma, él quiere darle una cara más protestante a la traducción porque la estaban rechazando los protestantes. Entonces, eso es lo que hace Valera, pero en sí no toca tanto el texto porque el texto era muy especial. Otra cosa que hace Valera es agregarle notas teológicas, ¿sí? Era como que la transformó en una Biblia de estudio, diríamos ahora. Algo que a mí me impacta mucho de la vida de Casiodoro es esa búsqueda de paz, la búsqueda de evitar la muerte, ¿sí? Él dio su vida por la palabra de Dios, él dio su vida para que esas personas que lo perseguían pudieran recibir salvación a través de la palabra, y se peleó con muchos por defender la paz y defender la vida, ¿sí? Y creo que eso es un ejemplo de unidad que muchas veces como Iglesia de Cristo no hemos tenido en cuenta en el mundo, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de trabajar en Papúa Nueva Guinea y es terrible porque lo que divide a las aldeas, lo que divide las comunidades son las denominaciones, son justamente esas diferencias doctrinales que muchas veces llevan hasta divisiones familiares, divisiones de aldeas increíbles, confusión, alejamiento de la iglesia, ¿sí? Y creo que es un gran ejemplo la vida de Casiodoro, y su búsqueda de paz y su búsqueda de que todos tengan acceso a la palabra, que todos tengan la oportunidad de escuchar la palabra, de ahí ellos pueden decidir, pero yo no voy a matar a alguien porque no crea como yo, ¿sí? Entonces creo que ese fue el mayor aporte que hizo como reformador Casiodoro de Reina, y bueno, la gran paradoja es que muy pocos conocemos sobre la vida de este varón de Dios. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a cortar acá. ¿Qué les ha parecido? Si quieren pueden abrir el micrófono y charlamos un poquito. Y si tienen comentarios, qué les ha parecido, si tienen preguntas específicas sobre la vida de Casiodoro, si lo sé, les puedo ayudar, y si no, las guío a dónde buscar información. A mí en lo personal, la verdad que no conocía mucho de la vida de este traductor.
Y al saber ahora todo lo que nos describís de la historia, es como, a veces uno piensa que tiene una vida difícil o complicada. Mm, Y ujú, wow, este hombre que... Y justo estaba mirando mi Biblia y todo, y las versiones que tengo. Es ujú. muy conmovedor realmente. Sí, 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 sí. quizás. Fue una vida muy sacrificada. Sí, El andar corriendo de un lugar a otro con su familia, el saber que te están buscando para matar, el saber que tiene precio tu cabeza, porque vos estás tratando de traducir las escrituras a tu pueblo, ¿sí? No es lo mismo que le pasó a Lutero. Nosotros admiramos mucho a Lutero y no quiero minimizar la vida de Lutero, pero a Lutero un príncipe le pagó para que estuviera en un castillo y tradujera la Biblia. Es decir, lo protegió, le dio un lugar donde dormir, le dio comida, le dio todo, ¿sí? Pero Casiodoro no tuvo eso, ¿sí? Nunca tuvo la protección de nadie, él tenía que buscar los recursos absolutamente para todo. Y gracias al Señor, por eso le llamaban el Moisés, porque siempre andaba con un grupo de gente, como que él lideraba estos éxodos de gente española que se iba de las iglesias católicas, que conocía el Evangelio y migraban de un lado a otro con él. Así que sí, muy fuerte la vida de él. Mariela, ¿y vos qué versión de la Biblia usás? Vos que lees, que es la Ujú. tuya, que supongo que tenés muchas versiones, pero ¿cuál es la que vos decís, no, esta es mi Biblia y viajás con ella y todo? Ujú. Bueno, yo crecí con la Reina Valera 60, esa fue la que yo crecí en la iglesia, me memoricé mis versículos, todo. Y la Biblia que tengo me la regalaron los jóvenes de mi iglesia cuando tenía 15 años en un concurso, entonces es mi Biblia, es con la que siempre estoy. Pero no es la que uso para predicar, ¿sí? Porque yo he tenido el privilegio de tener un título de maestría en teología, he podido estudiar en el seminario bíblico, tengo muchos libros, por trabajar en traducción bíblica tengo acceso a bibliotecas digitales, entonces todas las dudas que yo tenga al leer la Reina Valera, yo me las puedo buscar, rebuscar. Pero una persona común no tiene todas esas ayudas, no tiene todos esos recursos y muchas veces no ha estudiado tanto, ¿sí? Entonces, cuando yo predico la palabra, hoy por hoy uso la nueva traducción viviente. Para mí es la más clara, es una traducción que se hizo con el propósito de ser leída en voz alta. Entonces, una linda traducción para leer en la iglesia, para leer en la casa, para cuando voy a hablar con un adolescente, un joven, me entienda las palabras, porque lo más importante es que la persona comprenda. Entonces yo siempre les digo, si ustedes son personas que al leer la palabra van a tener recursos que los ayuden, usen una versión literal como es la Reina Valera o como es la nueva versión internacional, que es una excelente versión. Sé que hay muchos movimientos para desprestigiarla, pero es una de las mejores versiones que tenemos, pero son versiones de estudio de la palabra. Y después, bueno, tenemos versiones intermedias, así como es la nueva traducción viviente, y versiones que se le llaman más orientadas al significado, que son como la Dios habla hoy, la nueva traducción para todos, el lenguaje sencillo, ¿sí? Lo importante es siempre leer las primeras hojas que están antes de la parte del texto bíblico, que nos dice cuál es el propósito por el cual se tradujo esa traducción. Si ustedes van al lenguaje sencillo, que creo que después le llaman lenguaje para todo, pero puedo estar confundida, dice que fue una Biblia para niños, ¿sí? Fue una traducción para niños que luego se dieron cuenta que servía para muchas otras personas. Entonces le pusieron, creo que de ahí, lenguaje sencillo o Biblia para todos. Entonces es muy importante leer el propósito de la traducción. Y siempre es importante ver que sea un equipo el que traduce. Eso es muy importante. Porque cuando hay equipo hay debate, hay más chequeo, ¿sí? Entonces eso también es importante. No que voy a elegir una Biblia que la tradujo una sola persona, ¿sí?
es mejor Biblias traducidas por equipo como la Nueva Traducción Viviente, la NBI, la Internacional, son todas traducidas por equipo, ¿sí? Y Eso lo que ves, sean traducidas desde los originales, también lo ves. eso es importante. Por ejemplo, yo acá tengo a mano la Biblia del Pescador y Ay, dice esa no la Evangelismo conozco. Discipulado. Y, ¿la conoces? Sí, la Biblia del Pero Pescador. no, es una versión de la Biblia y Es Reina Valera 960, claro, Evangelismo entonces es Discipulado la y Reina Ministerio. Valera. Ujú. Ah, ok. Claro, pero es Y la esa, Reina Valera que le dan es como la que dicen de la mujer, la de las sí, promesas y sí. todo, remarcan esos otros temas, pero la versión es la Reina Valera. Y dice que autor y editor, en este caso, ¿no? Doctor Luis Ujú, Ángel Pavón y equipo editorial, y hay como 6 personas. ¿A eso te referís? ujú. Ahí nos No, fijamos. ahí porque son las personas, seguramente, puedo estar equivocada, pero son las personas que han colaborado en las notas, porque esa es tipo una Biblia de Ah, estudio. sí, Entonces son las que han colaborado en esta parte que es para discipulado y las ayudas que puede tener. Pero ya la versión Reina Valera es una versión revisada por la Sociedad Bíblica y es revisada por equipos, ¿sí? Es decir, entonces a lo que me refiero es, por ejemplo, hay ok. versiones que te dicen que es un solo traductor, como, no tengo ejemplos en español de eso, o hay versiones que tienen una sola persona que ha estado involucrada en el proceso. Ahí yo ya tengo desconfianza. Mm, Prefiero siempre que sea un equipo. Por ejemplo, la NBI, la Nueva Traducción Internacional, tiene un equipo de 20 eruditos latinoamericanos de diferentes países de Latinoamérica que aportaron en la traducción y que por eso es más entendible para argentinos, mexicanos, ¿sí? Porque toda esta variante que tenemos en los países lo tuvieron en cuenta. Y la nueva traducción viviente para mí me gusta porque es como en el medio, ¿sí? De lo que es literal y de lo que es más orientado al significado, lo libre, y me ayuda a entender todas esas palabras complejas de la Reina Valera. La Reina sí, Valera dejó mucho, respetó mucho los modismos hebreos, ¿sí? Las formas hebreas de expresarse, que no son habituales a nosotros. Entonces nosotros necesitamos un poquito de ayuda para entender. Es como si alguien viene y le decía, ay, qué cabeza dura, ¿sí? Y si es una persona, por ejemplo, inglés hablante, le voy a tener que explicar lo que quiero decir. No estoy diciendo que la cabeza de la persona es dura, estoy diciendo que es terco, estoy diciendo que me está entendiendo, ¿sí? Entonces hay un significado más allá de las palabras. Y eso es lo que me da la nueva traducción viviente, que no me lo da la Reina Valera. La Reina Valera me deja el modismo hebreo y yo tengo que hacer un estudio exegético para comprenderlo, ¿sí? Entonces yo les dejo una tarea, no lo vamos a hacer acá, pero se los dejo de tarea. Lean Eclesiastés 12, ¿sí? Más o menos del 1 al 5, y léanlo en la Reina Valera y léanlo en la nueva traducción viviente y si quieren en otra más. Pero ahí van a darse cuenta totalmente de lo que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces anoten esa tarea, Eclesiastés 12 del 1 al 5 más o menos, y hagan un estudio bíblico con la Reina Valera, con la nueva traducción viviente y con alguna otra traducción que ustedes tienen. Ahora yo les digo, lo más hermoso que nos está pasando como hispanohablantes, que tenemos una sobreabundancia. Entonces en el teléfono, en la compu, en la casa, tenemos mucho, usemos lo que tenemos, ¿sí? Porque hay mucha riqueza en entenderla. El idioma español tiene tantas formas de decir las cosas, ¿sí? Que no es que una esté mal y la otra esté bien, es que hay mucha riqueza en el lenguaje, ¿sí? Por eso hay muchas formas de decir lo mismo. Entonces, eso es lo más importante. Cuando yo estoy haciendo un estudio bíblico, bueno, no entiendo qué dice acá, bueno, me voy a la otra versión a ver si me lo explico un poquito mejor. Pero la traducción es una ciencia que es muy subjetiva, ¿sí? En toda traducción hay interpretación, siempre decimos.
Entonces, sí o sí yo tengo que interpretar el texto, por eso al traspasarlo a otro idioma, va a haber un cambio, ¿sí? Va a haber va a haber más cantidad de palabras, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo en inglés, how old are you? Estoy diciendo, ¿cuán viejos vos sos? Pero si yo lo digo en español, digo, ¿cuántos años tenés? Es decir, cambié, sí, cambié, pero cambié para que me entiendas el significado. Porque nunca hay una transmisión directa de un idioma a otro. No existe, eso es un interlineal. Si yo puedo poner una palabra exacta traducida de un idioma a otro, es una interlineal, no es una traducción. No existe una traducción totalmente directa porque los idiomas tienen muchas diferencias en todas estas estructuras, ¿sí? Entonces, no tenemos que juzgar una traducción porque cambió una palabra, ¿sí? Mientras no me cambie el mensaje, mientras no me cambie el significado, la forma no es lo importante. Lo importante es el significado, lo importante es que la palabra yo la comprenda, que la palabra sea martillo en mi vida, que la palabra sea una espada que penetra hasta lo más profundo, que sea ese reto como el que me da mi mamá, que no me lo da en Reina Valera, ni en un idioma muy ilustrado. Mi mamá me habla como me tiene que hablar para que yo sea confrontada, ¿sí? Para que yo sea consolada, ¿sí? Entonces nosotros nos tenemos que preocupar mucho que esa palabra que entregamos no solo sea poética, sino que sea clara, que sea natural y que cumpla esa función por la cual el Señor nos la ha dado. Entonces eso es lo más importante, que en el momento que yo voy a hablar con alguien, yo no tengo que mostrar toda mi elocuencia y todo mi conocimiento, yo tengo que tratar de transmitir una palabra clara que cumpla la función de ser alimento espiritual para la persona, de ser luz para esa persona, ¿sí? Eso es lo más importante, eso es lo que nos tenemos que fijar, cómo yo le transmito a este adolescente, a esta persona adulta, de la forma más clara posible, ¿sí? Para que después no se queje, ¿sí? Que no se queje, que no se queje que no entendió, ¿sí? Eso creo que es lo más importante. Yo siempre digo, al final, los pueblos indígenas, los pueblos minoritarios a los que le estamos traduciendo, tienen mejores traducciones que nosotros, porque es la única que tienen, ¿sí? Y como la traducen ellos y tiene su naturalidad y tiene su fidelidad al texto, ¿sí? Ellos tienen más entendimiento a veces de la que tenemos nosotros, porque a veces nos quedamos con la Reina Valera, pero no tengo un diccionario bíblico al lado. Entonces me sale la palabra ceñir y yo no sé qué significa, porque tengo 5 meses de cristiana, ¿sí? Y no nos damos cuenta, los que hace años que estamos en el Evangelio, porque es como que ya tenemos nuestro vocabulario angeloide, que estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta que la persona no está entendiendo. Y al final nos tienen por loco y se van. ¿Sí? ¿Qué está diciendo esta gente? No habla mi idioma, ¿qué está diciendo? ¿Sí? Entonces, al elegir una versión, ustedes tienen, ya que tenemos tanta abundancia, buscar algo que sea muy bueno en la transmisión del mensaje. Si ustedes lo van a hacer para estudio bíblico, elijan la que ustedes quieran, pero para transmitir el mensaje, para predicar la palabra, que sea lo más claro posible, porque tiene que ser más fuerte el mensaje que sale de la sola lectura de la palabra que mi predicación. Si lo que tiene que ahí realmente llegar hasta el centro del corazón de la persona es esa lectura de la palabra. Lo mío es adornito, es florcitas que lo rodean, pero lo que el Espíritu Santo, la herramienta del Espíritu Santo para transformación es la palabra de Dios. Entonces tenemos que confiar en la palabra de Dios, entregarla de tal forma que confiamos y nos quedamos callados, ¿sí? Y que dejemos que la palabra actúe. Esa era la confianza que tenía Casiodoro de Reina, ¿sí? Él no pretendía volver a España a predicar, él pretendía que la palabra entrara, que la palabra transformara los corazones de aquellos que la recibieran, como le había pasado a él. Perdón, me puse a predicar.
No, cuando decías todo eso, pensaba en el contexto este virtual en donde todas las iglesias estamos transmitiendo virtualmente Mm, algunos de los cultos y eso. Y por ahí hay gente en la red que se conecta que no es creyente, claro, y nosotros estamos leyendo en Reina Valera, por ejemplo, vosotros sois, que la sangre del cordero, esas cosas como que para alguien que no es eh, mm. cristiano en principio, que no es seguidor de Jesús y que no está familiarizado con ese casi dialecto que tenemos de iglesia, es fuerte, ¿no? Como que también nos sirve para analizar cómo estamos transmitiendo, ¿no? Sí, yo creo que si la iglesia, está bien usar la Reina Valera, yo no digo que esté mal, yo la amo, si es la que yo me he memorizado, los versículos que yo me he memorizado, pero yo creo que en el momento del discipulado del nuevo creyente, en el momento del primero que le predicamos, en el momento del discipulado, si tenemos un discipulado claro, tenemos que usar una versión que él sea independiente, ¿sí? En el que la persona pueda independientemente ir creciendo. Entonces, ahí son los momentos donde nosotros tenemos que sí o sí optar por una versión más clara. Eh, en- Incluso para nuestras alabanzas, cuando nosotros escribimos nuestras alabanzas, tienen que ser en un lenguaje natural, en un lenguaje que realmente le hablamos al Señor del centro de nuestro corazón, no poéticamente nada más, ¿sí? No usando palabras antiguas nada más, más allá de que eso forma la poesía. Hay muchas actividades en la iglesia donde nosotros tendríamos que tener cierta libertad para poder usar una versión que realmente la persona pueda entender. O cuando vamos a regalar Biblia, ¿sí? Que sea algo que nosotros entregamos, capaz que esa persona no viene a la iglesia, pero bueno, le dejamos la palabra en una forma que la entienda sola, que no necesite que alguien esté con un diccionario diciéndole, ah, sí, acá dice eso y significa esto y esto. Si ustedes se ponen a ver, a veces las prédicas son eso, es una clase de traducción, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es una versión que es muy bella, pero tiene un lenguaje que no es el que usamos hoy por hoy, ¿sí? Eh, entonces, bueno, eso es un tema muy sensible, pero a la vez uno tiene que ver de que es su alimento espiritual, que es la comida diaria. Entonces, algo muy importante, es sensible, pero es muy importante. ¿Qué estoy comiendo yo? ¿Sí? ¿Qué palabra espiritual estoy comiendo? Llego desnutrido toda la semana porque no entiendo lo que leo y llego casi en inanición el domingo a recibir algo que me den, o yo estoy comiendo palabra todos los días, ¿sí? Recibiendo nuevo aliento todos los días. Esa es la función de la palabra. Y yo siempre digo, si nosotros podemos apreciar el valor de la palabra en mi vida, yo voy a entender y me voy a doler de aquel que no la tiene, ¿sí? En este tiempo estamos celebrando que de esos 7.000 y algo pueblos en el mundo, idiomas en el mundo, hay 700 Biblias. Se llegó a los números 700, es decir, que ni siquiera hemos llegado al 10% de traducciones completas del Antiguo al Nuevo Testamento. Imagínense lo privilegiado que somos de tener tanto, porque no tenemos una, no solo fue la Biblia del oso, sino que tenemos muchísimas más y a veces no la leemos, a veces pasamos la semana en una desnutrición espiritual, y cuántas personas hay en el mundo que no tienen ese privilegio que tenemos nosotros de tener la palabra accesible en un idioma que nosotros comprendemos. Entonces, el amar más la palabra que tenemos, el celebrar este mes más la palabra que tenemos, nos tiene que confrontar a decir, bueno, y todos aquellos que no la tienen, como cuando oramos por los alimentos y nos acordamos de aquellos que no lo tienen, es lo mismo, ¿sí? Si realmente yo disfruto de comer palabra y yo me alimento y me fortalezco y recibo nuevo aliento y nueva vida cada vez que leo la palabra, voy a realmente dolerme por esos pueblos que no lo tienen. Si hay 2.100
36 pueblos en el mundo que no tienen ni siquiera un alfabeto, que no tienen absolutamente nada en su idioma. Entonces nos tiene que doler, nos tenemos que sentir culpables, ¿sí? Tenemos que sentirnos culpables de tanto que tenemos, de que a veces no sabemos qué usar, a veces nos ponemos a discutir de lo que tenemos, a veces pensamos, ay, pero quisiera una con tapa rosada o con tapa lila, o vi una que tenía una flor y... Léela, no importa lo que tenga en la tapa, no importa el tamaño que sea, no importa cómo sea, tiene que cumplir ese propósito por el cual el Señor la ha mandado en mi vida. Y eso me tiene que hacer doler de que otros no la tengan. Les quiero contar un poquito del Ministerio de Letras. Si tienen otra pregunta, me dicen ahora o la anotan después en el chat y lo hacemos al final. A ver. ¿Dónde sale el PowerPoint? A ver si la encuentro acá. Para la persona que quiere servir en formar parte de un equipo de traducción, ¿qué preparación académica no sé, qué preparación académica Ahora sería vengo con eso. súper? Ahora te cuento. Bueno, yo pertenezco a Letra. Letra es una organización que se formó con varios líderes de diferentes denominaciones en Argentina, porque eso es lo hermoso de la traducción bíblica, nos une. Como pueblo cristiano, todos tenemos la Biblia. Así que nos une, y eso los unió a estos líderes que formaron Letra hace más o menos 20 años. Y la misión de Letra es glorificar a Dios junto con la Iglesia por medio del servicio compasivo, la alfabetización y la traducción de la Biblia, con especial énfasis en toda lengua que lo necesite para el cumplimiento de la gran comisión de Cristo. Para esto es que Letra existe, somos una asociación civil. Por muchos años solo hicimos movilización mayormente. Después comenzamos fuerte con la capacitación, que ahí les voy a contar un poquito más, y en este tiempo el Señor ha levantado a la Iglesia Argentina a ir, así que hacemos acompañamiento a argentinos que están saliendo tanto a traducir como a alfabetizar, porque si yo le doy la Biblia y no le enseño a leer y escribir, no sirve. Así que les damos las escrituras, les enseñamos a leer y escribir, y ahora nos hemos dado cuenta que eso no solo hay que hacer, sino que también hay que enseñarle a usar las escrituras. Así que también ahora hacemos algo que se llama uso de las escrituras, que es enseñarles a hacer todo lo que nosotros hemos aprendido en la iglesia de toda la vida, ¿no? Devocionales, clases de escuela bíblica, clases para jóvenes. Piensen que ellos no tienen librerías cristianas, es decir, que si quieren hacer una clase para niños, la tienen que hacer desde cero, solo con los versículos que tengan traducido, las porciones que tengan traducidas. Entonces hay que tener una preparación y eso es lo que estamos colaborando. Así que les cuento de proyectos actuales de argentinos que están en traducción y alfabetización. Tenemos obreros argentinos que están en Colombia, no directamente con nosotros con Letra, pero con otras organizaciones. En Brasil sí tenemos 2 proyectos. En Paraguay hay un proyecto de argentinos, y en la provincia de Misiones tenemos un proyecto de traducción y un proyecto de alfabetización. Y tenemos, en colaboración con la Sociedad Bíblica Argentina, estamos colaborando con el proyecto de lengua de señas, ¿sí? Para el pueblo sordo argentino, en un proyecto que está enfocado más en niños, ¿sí? En historias para niños. Luego hay un proyecto de argentinos en Mozambique, haciendo alfabetización, y pronto estaremos enviando una obrera argentina desde Letra en alfabetización también ahí en Mozambique. Y tenemos algunos proyectos que son restringidos, es decir, no voy a decir el lugar exacto donde están, pero están en la parte de Asia. Un proyecto que está comenzando con un lugar donde hay 140.000 personas y no hay cristianos, así que se está planteando el proceso de hacer plantación de iglesia y traducción de la Biblia paralelo. Otro proyecto que terminó el Nuevo Testamento, obreros que han trabajado ahí 17 años, y este año en febrero se entregó el Nuevo Testamento a este pueblo en esta área del mundo. Tenemos otro proyecto de obreros que han llegado y ya llevan un año y un poco más de aprendizaje del idioma nacional,
y tenemos otro matrimonio saliendo el año que viene, ahí también al sudeste asiático continental, también a un lugar bastante restringido. Y ahí en Papúa Nueva Guinea tenemos ya un proyecto y van 4 obreros que van a formar 2 equipos, que si el Señor lo permite en marzo, si se abre todo, están saliendo para allá. Así que este es un mover del Señor en la iglesia argentina, que esta camada de obreros, ¿sí? que van a salir a servir. Bueno, los pasos para involucrarse son el curso fundamental de lingüística, que es un curso que se da en 5 semanas, entre enero y febrero. Si lo posponemos para julio, porque no sabemos cómo van a estar las condiciones en enero y febrero, los protocolos y todo esto. Es un curso intensivo, se da acá en Campos Blancos, en Córdoba, en el norte de la ciudad de Córdoba, y sale $500 porque incluye comida, incluye hospedaje y todo lo que necesitan por esas 5 semanas. Ese es el curso fundamental. El segundo paso es CILTA, que dura 10 meses, y se hace en la Universidad Ricardo Palma en Perú, una universidad secular muy importante. Si el Señor lo permite, van 14 argentinos el año que viene a estudiar a CILTA, eso va a ser un milagro. El mayor número de argentinos fue en el 2014, si no me equivoco, que fueron 7. Así que imagínense que vayan 14 el año que viene. Si se acuerdan y recuerdan, oren muchos por el tema de los fondos, de cómo hacerles llegar los fondos. Esa es nuestra mayor lucha en este tiempo con los obreros. Y el tercer paso es una capacitación misionera transcultural. Nosotros tenemos un acuerdo acá con el Centro de Capacitación Misionera Transcultural en Campos Blanco, Córdoba, donde compartimos instalaciones, y preferimos ese porque nosotros como Letras somos colaboradores del programa. Así que esos son los 3 pasos. En la Universidad en CILTA se hacen 6 meses de lingüística general, y después se divide. Si uno va a hacer traducción bíblica o lingüística, hace una rama, y los que van a hacer alfabetización hacen otra rama, ¿sí? Entonces son 6 meses aproximadamente de especialización en el área que elijan. Y para todos aquellos apasionados por la palabra de Dios, que no tienen en vista ser traductores de la Biblia o alfabetizadores, los convocamos a ser movilizadores, ¿sí? A movilizar el Ministerio de la Traducción Bíblica para que la Iglesia en Argentina pueda entender esta gran bendición, pero también esta gran necesidad que hay en el mundo de mandar traductores, de enviar traductores y alfabetizadores al mundo. Así que bueno, ahí pueden ver dónde tenemos puntos de representación en el país. Gracias al Señor somos una familia que va creciendo, de muchos apasionados, que nos gusta hablar mucho de las Escrituras, nos gusta hablar mucho del valor de la palabra de Dios, y de orar por los pueblos sin Biblia, ¿sí? De clamar al Señor por los pueblos sin Biblia, y de que la iglesia argentina sea parte, ¿sí? de todo esto. Y ahí, bueno, les dejo los contactos, ¿sí? de Letra, info@letra, y después Facebook e Instagram, y ahí está la página de Wycliffe. Nosotros pertenecemos a una organización mundial que se llama la Alianza Global Wycliffe, que tiene aproximadamente unas 108 organizaciones, que todos trabajamos en pos de servir a los pueblos que no tienen la palabra de Dios. No sé si tienen preguntas sobre esto, dejo ahí para que puedan anotar la información, pero si quieren que sigamos charlando, me dicen. Si tienen más preguntas. Ahí en Neuquén tenemos representación ahí con la familia Romero, Débora y Gerardo Romero, que Alejandra los conoce. Ellos son nuestros movilizadores, ellos son partes del equipo de facilitadores del curso fundamental, así que cuando quieran que den alguna charla, alguna actividad, ellos están disponibles, ¿sí? A veces hacemos actividades para niños, ¿sí? Que llamamos el Chocoletra.
Ahí tenemos otra actividad que llamamos los café letras, donde vamos y hacemos explicaciones, o jornadas de traducción bíblica donde explicamos un poquito más. Pero bueno, son nuestras formas de servir a la iglesia y que la iglesia conozca un poco más de esta tarea. El año pasado, el año pasado tuvimos un encuentro sobre la Biblia y estuvo Gerardo en compañía de Betu Moncada Ah, sí, en sí, la sí. ¿Fue en la isla. iglesia usted? Sí, en nuestra iglesia, y también tuvimos el año anterior otra jornada de la Biblia y siempre con letra, con la familia de letra, con Juli Ah, sí, Pérez y Damaris. con Juli. Ayer estuve charlando con Juli ahí en Roca. Y Dama también es del equipo de facilitadores. Y Betu estuvo en Perú sirviendo, ahora se va a casar, vuelve Oh, para Perú y está con la posibilidad de estar colaborando ahí en Silta también como docente. Así que bueno, estamos orando mucho por la vida de ella. Así que bueno que los visitó. sí, 3 años entonces, pastoras consecutivos, ¿no? Sí, este es el tercero que Ah, convocamos a la bueno. familia de letras, sí, sí, súper. En el chat, Ay, ¿sabes, Mariela, muchas que gracias. hay dos preguntas? Sí, dale, Eh, no las he visto. la pastora Feli preguntó Decime. cuánto tiempo se demoran en traducir la Biblia para otros dialectos. Ujú. Bueno, primero le hago la diferenciación rápida de lo que significa un dialecto, ¿sí? A veces nos confundimos cuando decimos dialecto o idioma, ¿sí? Un dialecto es la variante de un idioma, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos decir que hablamos la variante del español argentino, ¿sí? Pero no es diferente que la variante de Chile, puede tener unas mínimas diferencias, pero nos entendemos, podemos hablar. Esos son dialectos. Nosotros mayormente trabajamos con idiomas, ¿sí? Que son totalmente incomprensibles uno con los otros. Eh, el tiempo depende del contexto, ¿sí? Si es un contexto de persecución restringido, puede tardar mucho más de lo que puede ser en un lugar donde las personas tienen más libertad de hacer la traducción, de hacer los chequeos, de que se pueda hacer un proceso de alfabetización más abierto, si tenemos ayudas del gobierno, si todo eso facilita. En este momento, si la traducción es hecha por un nativo hablante, si una persona que habla el idioma, porque ellos son los especialistas en su idioma y su cultura, puede ir desde los 7 a los 12, 15 años, ¿sí? Depende también cuánto esa persona maneja la tecnología y el acceso a la tecnología, ¿sí? Yo trabajé en Papúa Nueva Guinea en un proyecto de 10 años con 11 idiomas, ¿sí? Nosotros convocamos estos 11 grupos y ellos venían 3 meses al año a trabajar nada más, porque no podían dejar a sus familias y ir al pueblo, que era donde teníamos electricidad, porque en las comunidades no hay electricidad. Entonces nos llevó 10 años hacer un panorama del Antiguo Testamento, un 20% más o menos del Antiguo, todo el libro de Marcos y todo el libro de Hechos. Pero el tiempo varía mucho, ¿sí? La tecnología, el acceso, la cantidad de equipos que podamos formar, ¿sí? El ideal es poder tener más de un equipo de traducción. Y si el idioma tiene varios dialectos, vamos a necesitar tener personas representadas de cada dialecto para que se pueda usar bien y no haya problemas luego cuando terminamos. Entonces, sí, el tiempo es algo que depende mucho, ¿sí? De varios factores. Pero yo creo que la tecnología ha bajado casi de 30 años que costaba, que llevaba antes, a ahora estar hablando tal vez de 15 años. Son proyectos de largo plazo, ¿sí? Son proyectos costosos porque se necesita mucha tecnología y y no tecnología solo para mí como asesora de traducción, sino para los traductores nativos también. Y, y son proyectos de largo plazo, ¿sí? En traducción no existe el corto plazo. El corto plazo puede ser en 10 años. Wow. Mariela,
Hola Sí, Mariela, hola. ¿cómo estás? Un placer escucharte, te he escuchado en otros talleres eh, Ah, bueno. y bueno, la verdad que uno a veces piensa que la Biblia la escribieron los apóstoles y nada más, ¿no? Y no sabe todas las traducciones y todos los que tuvieron que traducir, la verdad que es muy bueno, ¿no? Saber y entender la traducción en otros idiomas. Mi pregunta es, sé que estuviste en varios lugares, pero estuviste trabajando mucho en, con estos pueblos, ¿no? Que vos decías con muchas Ujú, lenguas. ujú, Si tuviste la posibilidad, nosotros siempre vemos videos, ¿no? Solamente los videos cuando llega la Biblia en otro idioma, ujú. y te llena mucho, y la verdad que los ves y te emocionás juntamente con esas personas. ¿Tuviste la posibilidad y la oportunidad de estar al lado de una persona que por primera vez leyó la Biblia en su idioma y qué sentiste vos, ¿no? ¿Qué sentiste vos haber podido ser parte de que esa persona pueda leer la Biblia por primera vez en su idioma? Bueno, tuve ese gran privilegio en el año 2003 que visité la dedicación a un pueblo quechua en Perú, en Huánuco, en la sierra. Fui a dos dedicaciones, yo solo iba a ayudar a cocinar porque llegaron muchas citas y yo estaba comenzando recién, estaba como, me habían invitado como a conocer si realmente yo quería dedicar mi vida a esto y sí, ver eso, ver las personas, recibir la palabra, fue lo que me sostuvo todos estos años. Es decir, siempre mi recuerdo es volver a ese momento en Perú cuando vi esos pueblos que son de tantos hablantes, porque en Perú hay pueblos con muchísimos hablantes, y recibir la palabra, y decían, nosotros era como que, ellos dicen como que nos ponían el fardo como a un animal que le ponen el fardo de pasto ahí a lo lejos, y esa era la Biblia en español, decían. Pero ahora al darnos el Nuevo Testamento en nuestro idioma es como que nos dan a deleitarnos con el fardo de pasto y lo podemos comer, decían. Así que sí tuve la oportunidad de ir a esas dos dedicaciones en Perú. Luego pude visitar dos dedicaciones cuando llegué a Papúa Nueva Guinea, y después fui parte de 11 dedicaciones. Así que ahí pueden ver en una de las fotos, no se ve bien, pero ese es, a ver si lo agrando aunque sea un poquito, pero ese hombre que tiene las Biblias levantadas es Gideon, y él es un traductor de la Biblia que él tradujo para su idioma, y él luego sintió la necesidad y el dolor de que sus pueblos vecinos no tuvieran la palabra en su idioma. Él no podía celebrar en la dedicación porque él decía, ¿cómo puedo celebrar si la lengua de mi esposa no tiene traducción, si mis vecinos no tienen? Y él comenzó el proyecto en el que yo trabajé. ¿Sí? El proyecto que yo trabajé se llamó Vital y era para servir a los vecinos de él. Así que ahí lo ven, él fue mentor de ese idioma, esos son las Biblias en Cacabay, que era el idioma de su esposa. Él fue el que los acompañó, que caminó horas y horas y horas en la montaña. Yo tuve la oportunidad una sola vez, hay que cruzar una cordillera para ir a visitar las comunidades, ellos lo hacen descalzo porque ellos no usan calzado, y cruzando casi 40 veces un mismo río con muchos peligros, pero él lo hizo durante 10 años para que el pueblo de su esposa tuviera la palabra, y él ha sido nuestro erudito en griego, ¿sí? Él se capacitó en todo lo que es griego, hizo viajes a Grecia, a Turquía, ¿sí? Para conocer el contexto bíblico, a Israel, y él es el que ayuda a los demás traductores a hacer unas traducciones correctas, ¿sí? Así que sí, he tenido la oportunidad de verlo, es una gran satisfacción, y para mí ha sido lo que impulsó mi vida a dedicarme a este ministerio, ¿sí? A pensar, porque uno dice, bueno, voy a plantar una iglesia, sí, pero si no tenés la Biblia, ¿qué vas a hacer?
voy a ir a escribir canciones. Ajá, si no tenés la Biblia, ¿qué vas a hacer? Voy a ser maestra de escuela bíblica, si no tenés la Biblia, ¿qué vas a hacer? Entonces hay mucho, la iglesia necesita ver esto como un ministerio imprescindible para la vida de la iglesia. Yo no puedo ir y plantar una iglesia y irme y no darles la palabra en su idioma, porque lo que yo hago es loros que repiten lo que yo dije, ¿sí? Y lo que a nosotros nos envió el Señor es hacer discípulos, ¿sí? Entonces, para ser discípulos tenemos que dejarles la palabra para que aprendan a comer solos. Y yo me vengo, y bueno, después de 451 años, todavía hay gente que usa la Reina Valera, ¿sí? Porque la palabra permanece para siempre. Y eso es lo más importante. Tal vez yo, como misionero, mi aporte tiene un límite, ¿sí? Y yo me tengo que volver a Argentina a descansar o a recaudar más fondos, pero la palabra queda, la palabra está, la palabra permanece, la palabra es el alimento para que la iglesia crezca, se forme, sea una iglesia sana, donde no haya sincretismo, donde no haya herejías que entren y distorsionen el mensaje, para que puedan refutar a todos los falsos maestros, necesitan la palabra. Entonces, sí, si tuve esa oportunidad, y si alguien tiene la oportunidad alguna vez de una dedicación, no se la pierda. Pero quedan confrontados, eso después uno no es el mismo. Gracias, Mariela. Y la otra, que no es una pregunta, ¿no? Pero en nuestra iglesia tenemos un lema de que misiones, ¿no? Porque esto también es una parte de la misión de Dios, ¿no? Es hablar de la palabra, es enviar, es orar, ¿sí? Y también es dar. ¿Cómo podemos ayudar a Letras dando, ¿no? Y cuando hablamos de dar, hablamos de sostener, de ofrendar. Sabemos que nuestras rodillas siempre se doblan para orar para que la palabra sea extendida, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar también al Ministerio de Letras dando? Porque eso es parte, también por ahí no vamos, pero podemos ayudar a alguien a sostener que vaya esa persona. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de que puedan ser asociados de Letra. Letra es una asociación civil que depende de los aportes de sus socios, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra secretaria que es justamente del DNM, y nosotros le ayudamos con una ofrenda, con un aporte que viene de los aportes de los asociados, la oficina, el estudio contable, todo eso viene, lo apoyamos desde ahí. Entonces uno puede apoyar la organización en sí de Letra, a través de hacerse un asociado, o apoyar a los obreros, ¿sí? A los proyectos de los obreros. Hoy por hoy estamos orando mucho por uno de los proyectos, una de las chicas que es de la provincia de Misiones, que si quieren yo luego les mando la carta de oración. Su nombre es Karen Fernández, y Karen está en la lucha del levantamiento de fondos para ir a Papúa justamente. Papúa es un proyecto caro porque es un país muy aislado, donde no hay, es decir, hasta el papel higiénico lo importan, es decir, no hay industria de nada adentro, entonces es bastante caro el proyecto. Y Karen va con otra chica de acá de Córdoba, que vive justo acá en la casa conmigo, pero bueno, estamos ahora acompañando a Karen en el levantamiento de fondos para poder salir en marzo. Y si a ustedes les interesa, yo puedo mandarles la carta y todo para que ustedes se pongan en contacto. Tal vez la pueden invitar ahora por Zoom para que charle, para que la conozcan también. Es una chica joven que también ha dedicado ya hace muchos años su vida a prepararse para salir. Se iban en junio, pero por lo de la pandemia pasó enero, ahora lo pasaron para marzo, así que estamos orando. Pero sí, cualquier proyecto de los que tenemos dentro de Argentina o fuera de Argentina, o como les decía, a la organización en sí. Así que bueno, los animo a ser parte y a orar, especialmente orar, sí, por los pueblos sin Biblia. Nosotros tenemos un grupo que se llama Hora Letra, y todos los jueves hace renovación de pedidos de oración,
de todos los obreros de letra y de la organización, así que si les interesa también pueden contactarse a través del correo o con nuestra secretaria y recibir los pedidos de oración semanales para estar intercediendo por nuestros traductores de la Biblia. También tenemos un matrimonio del DNM que va a salir para Papúa Nueva Guinea, y estamos en convenio con ellos, ¿sí? Natalia y Federico Ojeda, así que también si quieren ponerse en contacto con ellos, ya que son de la denominación, también. Creo que es la primera vez que la denominación va a llegar al Pacífico, así que estaban todos muy emocionados. Sí, la primera vez, La sí. verdad que es muy desconocido para nosotros como Argentina el Pacífico. Es un país abierto, pero con mucha necesidad, ¿sí? Mucha necesidad. Pueblos muy aislados, donde hay que llegar en avioneta, hay que llegar en barcos, hay que caminar muchos días para alcanzar las aldeas. Pero bueno, uno cuando llega, uno realmente se da cuenta de que el amor del Señor por ellos es inmenso, porque si nos saca a nosotros de acá, de este lugar para llevarnos allá, para comunicar su mensaje, es porque Dios ama mucho hasta la última persona de la tierra. Y eso es lo que yo sentía después de unas 20 horas de caminar, es ver cómo el Señor los ama a ellos y cómo quiere que el mensaje les llegue también a ellos, por más de lo aislados que estén en este mundo. Ay, queda suspirar. Gracias, Mariela. Hay una pregunta más de Lili. Ella, si nos podrías recordar, Mariela, ¿cuál versión de la Biblia recomendarías para interpretarla con más facilidad? Y como les dije, depende de tanto. Yo les digo la Nueva Traducción Viviente. Hoy por hoy esta es la que a mí me gusta, ¿sí? Pero, por ejemplo, la Dios habla hoy es muy buena. Yo me acerqué mucho a la Dios habla hoy porque en Papúa ellos usan la Good News, que es el equivalente a la Dios habla hoy. Si la iglesia ahí usa esa Biblia. Entonces, y me gustó mucho. Entonces son esas dos, pueden ser, me gusta más, me parece más actual la traducción de la Nueva Traducción Viviente, pero como les dije, depende mucho del nivel educativo que ustedes tengan, los recursos de ayuda que tengan, ¿sí? Los diccionarios, todo lo que puedan acceder, eso también ayuda. Pero creo que es una versión, por lo menos a mí me gusta mucho. Como les dije, no hay una versión perfecta, si toda traducción tiene una interpretación, pero por lo menos para mí comunica más mi idioma. Aprovecho la oportunidad, yo estoy re pesada, pero me gusta aprovechar estos momentos. ¿Qué opinión tenés sobre la Biblia Pellita? ¿Te La gusta? ¿La Pellita, lees? no la he leído nunca, pero la Pellita es una Biblia que se tradujo al sirio. Es la versión al siríaco que en ese tiempo, y si yo no me equivoco, puedo estar equivocada, pero creo que es del siglo II. Entonces, una de las versiones más tempranas de la Biblia y de manuscritos que se mantienen, porque el sirio se usaba en Persia, se usaba incluso en la India. Cuando se extendió el evangelio a esos lugares, se llevaba la pellita justamente, ¿sí? Entonces, una traducción al español del sirio. ¿Y por qué se la considera buena? Porque los manuscritos son bien tardíos, ¿sí? Cuando uno habla de manuscritos, ¿cómo sería? Sería más autoritativo el manuscrito que es más tardío, que se acerca más al tiempo de los apóstoles que lo escribieron. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los manuscritos que usó Cassiodoro de Reina, Cassiodoro de no, estoy equivocada, perdón. Los que son, los manuscritos que son más cerca del tiempo de los apóstoles son tempranos, ¿sí?
y los tardíos son los que se alejan más, perdón. Entonces, los que usó Casiodoro eran manuscritos, por ejemplo, él usó parte del texto de Erasmo de Róterdam en griego, y son más tardíos, son del siglo XII, ¿sí? Entonces, si uno ve la autoridad de los manuscritos, tienen más autoridad los de la Pellita, que son de los siglos más tempranos, a los que usó Erasmo de Róterdam, que fueron del siglo XII, ¿sí? Entonces, en la crítica textual, que es la ciencia que estudia los manuscritos, la Pellita tiene un valor muy importante, ¿sí? Y todas estas nuevas traducciones que nosotros tenemos a partir de la nueva traducción, de la traducción internacional, se me enredan los nombres de las versiones. Porque yo les cuento, esto yo lo sé porque me gusta estudiarlo, pero no porque yo realmente lo haya estudiado en la universidad o algo así, es de curiosa que soy con la historia. Entonces, las nuevas traducciones que tenemos son hechas directamente de la crítica textual, de los manuscritos más autoritativos, que contamos con más de 5.000 manuscritos para el Nuevo Testamento, y que se han de alguna forma pulido, ¿sí? Y se han discriminado de acuerdo a ciertos parámetros, ¿sí? Entonces se trata de usar siempre los que son más cercanos a la fecha en que se escribieron, ¿sí? Entonces la crítica textual estudia eso, por eso la calidad del texto de la nueva traducción viviente, de las nuevas traducciones que son hechas directamente de la crítica textual, son más reconocidas o más autoritativas que las versiones antiguas, ¿sí? Piensen que la ciencia va avanzando, la traductología ha avanzado, se ha desarrollado mucho, y se han hecho descubrimientos como los manuscritos del Qumrán en el año 50, más o menos. Entonces, tenemos mucho más riqueza ahora de lo que tuvo Casiodoro de Reina en el momento que él tradujo la Reina Valera, ¿sí? Y la Reina Valera siempre es una revisión de lo mismo, ¿sí? No se vuelve de cero a los manuscritos originales. Ni siquiera el mismo Casiodoro, él dijo, yo hice lo que pude, yo obedecí a Dios en el mandato que él me dio, que alguien lo perfeccione. Él reconocía su debilidad de no poder tener ni la paz, ni el lugar de paz para sentarte a traducir, ni los mejores manuscritos de la época. Entonces él mismo dice, hasta aquí llegué yo, esto es lo que yo pude hacer, lo dice en la misma traducción, la amonestación, él reconoce la debilidad de sus manuscritos, y él dice que alguien la perfeccione, por eso luego viene Valera y trata de perfeccionar, ¿sí? Porque no habían en ese tiempo acceso a manuscritos que fueran autoritativos como los que hoy contamos. Y ha habido muchísimos descubrimientos arqueológicos que nos ayudan a tener ahora un cuerpo de manuscrito muy amplio, ¿sí? Así que si les interesa, busquen sobre crítica textual y lean un poquito sobre eso, y ahí van a entender. No soy erudita en esto, yo solo de que me gusta nada más leer, lo he leído, pero tampoco me dedico a la traducción en español, así que no tengo tampoco exactitud en esto. Pero más o menos los puedo guiar en la terminología para que ustedes busquen y puedan profundizar más. Mariela, te hago una pregunta. Vos hablaste de la Biblia del oso, y la Biblia del cántaro está después de la Biblia del oso. Claro, la revisión que hace Valera se le llama la Biblia del cántaro, en el 1602, si no me equivoco. Entonces la Biblia del oso es la de Casiodoro de Reina, y luego su amigo la revisa, le cambia el orden, le pone las notas teológicas y le llama la Biblia del cántaro. Así que esa es la versión de Valera, que la revisión que hizo Valera al trabajo de Casiodoro de Reina es la Biblia del cántaro. Gracias. Que eran Biblias que, por ejemplo, tenían todos los libros apócrifos. Exacto, por eso te preguntaba, porque, o sea, no, nunca la tuve en mis manos, pero investigando así la vi, y un poquito que
que te deja, que te permite ahí a donde entré, la que tenía todos esos libros apócrifos. Sí. Hay algunos que Hasta son el buenos, algunos libros apócrifos, qué sé yo, y para leer, si uno quiere tener más conocimiento de lo que es la Biblia, a mí me encanta saber de todo. Y por eso me impactó eso de esa Biblia, entonces por eso es que te preguntaba. Gracias, ¿eh? Y hasta el 1909, que era la versión antigua que se le llamaba de la Reina Valera, tenía los apócrifos. Recién la 60 es la que le saca los apócrifos. Es decir, todos nuestros padres de las iglesias han usado la Biblia conociendo que eran libros apócrifos, pero los contenía la Biblia. Claro. Sé que predicaban también con la Biblia, sí. En una de las capacitaciones que vimos en Sociedad Bíblica hablaron del tema ese. Y en el año 1909 ya fue la traducción que se cambió totalmente o hubo antes otra. Ha habido muchas revisiones, no tengo con exactitud las fechas, pero hubo varias revisiones de la Reina Valera. Tal vez las que más han sufrido cambios sean las actuales, ¿sí? Las contemporáneas, pero como les digo, yo no tengo, incluso nunca he tocado una contemporánea, pero de lo que he escuchado que han hecho cambios, ahora creo que las nuevas versiones que hacen de la Reina Valera sí consultan con manuscritos originales. Entonces, eso es lo que yo más o menos he entendido, pero como les digo, ahí los que más saben capaz es gente de la Sociedad Bíblica, que ellos se encargan de las traducciones al español, ¿sí? Para nosotros ya las traducciones español ya son tantas que no, no nos dedicamos a eso, trabajamos más en pos de los pueblos que no tienen. Y o sea, te hago otra pregunta. Suponete para que la persona comience a estudiar la Biblia, se aconseja siempre la 1960, como dijiste, una del lenguaje de otras traducciones y algún comentario bíblico, todo eso como para que pueda poder interpretar mejor la palabra. Eso es muy importante, ¿no? Si es una persona nueva, con una versión más sencilla está bien, no necesita nada. Si le voy a dar la Reina Valera, le tengo que acompañar con ayudas, ¿sí? Con ayudas para que entienda el texto. Claro. Pero yo les aconsejo una persona nueva, una versión más sencilla, más clara, y que luego para un estudio bíblico le enseñamos a usar otro tipo de ayuda. Pero para la lectura devocional y al comienzo, cuando están tomando leche, es bueno que sea en un idioma que ellos pueden entender. ¿Y es recomendable es la NBI o la lenguaje actual, la que están usando ahora casi la mayoría? ¿Viste que la NBI todavía es bastante de estudio, ¿eh? Sí, pero claro. Y la contemporánea y lenguaje actual son las que más o menos yo he visto en muchas iglesias que la usan. Hasta para predicar están usando esas Biblias. Sí. En Estados Unidos hay iglesias, porque yo creo que esto es lo que nos falló a nosotros, ponernos de acuerdo. Es como que nos llegaron todas estas Biblias y no sabíamos qué hacer. En Estados Unidos las iglesias se juntan y dicen, bueno, la iglesia dice, nosotros vamos a usar esta versión. Y compran varias Biblias y las tienen ahí en el templo. Cuando llega alguien, la persona usa esa Biblia y solo en la iglesia se usa esa versión, ¿verdad? Entonces todos leen lo mismo, pueden seguir el texto, ¿verdad? Establecen una versión para la iglesia. Y después en la casa las personas tienen la libertad de usar otras para apoyar su entendimiento. Creo que ahí hemos fallado un poco, porque es como que, claro, queremos hacer una lectura congregacional y cada uno lee una versión diferente y nos confunde, ¿sí? Exacto. Es porque no nos hemos puesto de acuerdo. Por ahí nos falta copiar eso que han hecho en Estados Unidos, de que ellos se juntan como iglesia y dicen, bueno, vamos a usar esta. Por lo general usan lenguajes más sencillos porque es para la lectura congregacional. Y tienen Biblias ahí para regalar, de las comunes, con tapa blanda, ¿sí? Por si alguien nuevo llega, y se limitan a esa versión.
Y después en la casa la persona tiene libertad de usar la que tenga acceso o la que le guste más. Lo importante es eso, lo importante es que no haya división por algo así, ¿sí? Que no haya peleas por algo así Claro. o malentendidos, sino que podamos estudiar por qué se ha hecho estos cambios. ¿Por qué? Por ejemplo, una cosa que yo aprendí estudiando la vida de Casiodoro de Reina. Casiodoro cambia a Jehová, ¿sí? A usar Jehová en vez de Señor, como todas las traducciones hasta el siglo XVI venían usando, usaban Señor, y él cambió a Jehová. Y ahora hay gente que desprestigia la NBI porque la NBI volvió a Señor. ¿Sí? Pero Sí, yo no sabía eso, ¿sí? Es decir, sí, NBI volvió a lo que los padres de la iglesia y los primeros traductores usaron siempre. El que había cambiado era Casiodoro a poner Jehová. Entonces, es importante estudiar por qué esto, ¿sí? Pero hay mucha gente que cree que la Biblia bajó del cielo y bajó en versión Reina Valera 60, y no es así. Entonces, la Reina Valera 60 es una traducción con toda la belleza y con todos los problemas que pueden suceder en una traducción. Entonces, lo más importante es estudiar. Se piden también, si uno puede, a la editora se puede pedir el acompañamiento, ¿sí? de la traducción. Es decir, un libro que explica todo el procedimiento de cómo se hizo. Si ustedes van, no sé si puedo mostrarles, les muestro. Hay una página web donde explica todo esto. Acá está, se los muestro ahora. ¿Están viendo mi pantalla? Todavía estamos viendo la info de... PowerPoint. Ahora Ahí. sí. Ahora te Ahora, vemos. ahí voy ahí. Si ven esta página, Sí. se llama www.tindel.com, que es la que imprime, la casa impresora, la nueva traducción viviente. Y les muestra todo cómo fue el proceso de traducción en español de la nueva traducción viviente. ¿Qué se usó? El equipo que participó, los textos que respaldan la traducción, cuestiones de traducción, constancia del léxico en la terminología, ortografía en los nombres propios, ¿sí? Entonces, siempre antes de juzgar una traducción, no se basen en mensajitos de WhatsApp. Básense en una búsqueda autoritativa de la editorial que lo publicó, de la Sociedad Bíblica. Siempre vienen acompañamientos, ¿sí? Unos libritos, o en este caso, esta página web, donde ustedes pueden conocer a fondo, ¿por qué? ¿Quién hizo esta traducción? ¿Quién la respalda? ¿Cómo se hizo? ¿Sí? Eso creo que es lo más importante. No sé si así como, anotaron, ahí pueden ver. sí, Se los pongo en el chat, si no, el link. bueno. Así como trajo la Biblia de la Reforma que sacaron hace 2 años atrás, traían un librito como se había hecho esa Biblia, que todavía no sale acá en la venta en Argentina porque sacaron una partida y quedaron cortos. Eso es lo que nos decía. Bueno, cada Biblia que yo he comprado me ha traído un librito aparte donde explica cómo fue todo. Es súper interesante leerlo. Sí, yo tengo tengo el acompañamiento de la NBI, y tuve la oportunidad en el año 2003 ir a la presentación de la NBI que la hizo Luciano Jaramillo, que fue el director del equipo de traducción, y para mí fue impresionante escuchar, y bueno, y era descubrir todo esto nuevo de la crítica textual, ¿sí? Así que, pero bueno. Eso es un ejemplo, ¿sí? Eso es lo que yo hago, ¿sí? Nunca nadie me enseñó, pero eso es lo que yo hago, y la verdad que a mí por lo menos esta traducción es una de las que más me gusta para mi estudio personal. Bueno, gracias. Al final iba a hacer una pregunta y salí haciendo muchas. No, Muchas está gracias, bien. Mariela, y muchas gracias por este tiempo. Feli.
Ahí está. Bueno, gracias por este tiempo. La verdad que nos hemos enriquecido con toda la historia. Y bueno, cada uno conoce su Biblia, como nosotros hablábamos a la mañana con la pastora María ayer. Yo tengo mi Biblia y la conozco y por ahí la tengo, versículos que me encantan, la marco. Y a veces es difícil poder tomar otra Biblia porque conoces tanto tu Biblia que te acostumbras a ella. Y a veces viejita, pero bueno, te acostumbras. Así que bueno, gracias Mariela por este tiempo, gracias por poder compartir con nosotros. La verdad que ha sido un tiempo muy lindo y damos gracias a Dios por todos nuestros hermanos en la fe que disponen este tiempo para poder que hoy muchos pueblos, como muchos países puedan tener la Biblia y aquellas personas que todavía no la pueden alcanzar, seguimos orando y damos gracias a Dios por este momento. Amén, así que las quiero invitar, hermanos, a que podamos orar, dar gracias a Dios por este momento y bendecir la vida de Mariela, su ministerio, que Dios pueda cada día estar trayendo recursos también para que esto pueda continuar y puedan muchos pueblos, mucha gente pueda conocer la palabra de Dios en sus idiomas. Así que damos gracias a Dios y las invito a que todas podemos estar orando. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias te damos, Señor, por poder compartir con Mariela, Señor, acerca de la historia, Señor, de los comienzos de tu palabra, Señor. Gracias por estos hombres, Señor, que tomaron, Señor, esta oportunidad, Señor, que tomaron, Señor, el poder traducir la palabra, Señor, para nosotros y poder hoy nosotros poder tenerlas en nuestros hogares y poder leerla. Te damos gracias, Señor. También bendecimos, Señor, a Letras, Señor, que se dedica, Señor, a poder traducirla para muchos pueblos, muchas naciones, Señor, y aquellos lugares, Señor, que todavía no han sido alcanzados con tu palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendecimos al equipo de Letra también, que está detrás, Señor, trabajando en este proyecto tan hermoso, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendecimos su vida, bendecimos su familia. Y bendecimos también, Señor, a cada hermana que en esta tarde se ha dedicado este tiempo para poder disfrutar. También bendecimos a nuestro hermano Hugo, también que estuvo con nosotros en esta tarde, y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que la podemos tener hoy con nosotros, de diferentes, quizás idiomas, diferentes traducciones, pero hoy la podemos disfrutar y la podemos tener en cada hogar, y por eso te damos gracias, porque la podemos leer libremente también, Señor, y también por eso te damos gracias. Gracias te damos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.